Y si el deterioro que notas en tu memoria, la niebla mental que aparece a media tarde, la dificultad para concentrarte que antes no tenías, no fuera una señal de envejecimiento inevitable, y si fuera, en gran parte, una señal de que tu cerebro no está recibiendo lo que necesita, el cerebro humano representa aproximadamente el 2% del peso corporal, pero consume cerca del 20% de toda la energía que el cuerpo produce. Es el órgano más caro de mantener que tienes, y también es el más sensible a lo que comes, mientras otros órganos pueden adaptarse. Deficiencias nutricionales durante semanas o meses sin señales evidentes, el cerebro responde rápido. Una tarde con poca glucosa disponible y ya notas la diferencia. Un patrón sostenido de déficit en ciertos nutrientes y los cambios empiezan a volverse más profundos, más lentos de revertir. Y en algunos casos permanentes. La mayoría de las personas cuida su corazón, cuida su hígado, cuida su peso, pero alimenta el cerebro con lo que sobra. La neurociencia nutricional es una disciplina relativamente joven, pero los resultados que está produciendo son sorprendentes en su consistencia. Lo que comemos influye en la producción de neurotransmisores, influye en la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de crear y mantener conexiones, influye en la neuroinflamación, que la investigación asocia cada vez más con el deterioro cognitivo, y algunos alimentos contienen compuestos que parecen actuar directamente sobre procesos que antes pensábamos inevitables. Lo fascinante es que muchas de las culturas con mayor longevidad cognitiva documentada incorporaron estos alimentos de forma intuitiva, siglos antes de que existiera ninguna neurociencia. Hoy vamos a ver 20 de ellos, algunos te sorprenderán. 1. El número 12 lleva siglos usándose específicamente para la memoria, y la ciencia moderna acaba de descubrir el mecanismo exacto por el que funciona. Y el último de la lista conecta algo que nunca pensarías relacionado con tu cerebro. Quédate hasta el final. Café. Empecemos con el alimento que más de la mitad de la población adulta consume cada mañana, sin pensar demasiado en lo que le está haciendo a su cerebro. El café es una de las fuentes de cafeína más estudiadas del mundo, y los efectos de la cafeína sobre la función cognitiva están entre los más documentados en neurociencia. Mejora el estado de alerta, la velocidad de procesamiento y la concentración a corto plazo, bloqueando los receptores de adenosina, la molécula que señala al cerebro que está cansado. Pero aquí es donde la historia se vuelve más interesante. La cafeína no es lo único relevante en el café es también una fuente significativa de polifenoles, especialmente ácido clorogénico con propiedades antioxidantes y neuroprotectoras documentadas. Estudios observacionales a largo plazo han encontrado asociaciones entre el consumo regular de café y un menor riesgo de deterioro cognitivo con la edad, incluyendo menor incidencia de enfermedad de Parkinson y Alzheimer. No es una relación causal confirmada, pero la consistencia del patrón en múltiples poblaciones dice algo que vale la pena escuchar. 2 o 3 tazas al día es el rango con más respaldo. Sin exceder eso, el sistema nervioso empieza a acusar la sobreestimulación. TRUCHA, el DHA, el ácido docosahexaenoico, es el ácido graso omega 3 de cadena larga que el cerebro necesita en mayor cantidad. No es opcional, es estructural. Aproximadamente el 60% del cerebro es grasa, y el DHA es el componente graso más abundante en las membranas de las neuronas. Sin él, las membranas se vuelven menos fluidas. La transmisión de señales entre neuronas se ralentiza, y la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de adaptarse y aprender, se ve comprometida. El salmón es el más conocido por esto, pero la trucha de agua fría, especialmente la trucha salvaje o de crianza en aguas limpias, ofrece un perfil de omega-3, equivalente y en muchos mercados es más accesible y económica, lo que descubrieron los investigadores al estudiar poblaciones con alta ingesta de pescado graso de agua fría fue que la diferencia en el volumen de materia gris cerebral entre quienes los consumían regularmente y quienes no era estadísticamente significativa. El cerebro, literalmente, se ve diferente a la plancha, al horno, en caldo. 2 veces por semana es el umbral que aparece con más frecuencia en la literatura sobre salud cerebral. Nuez de Brasil. Una sola nuez de Brasil puede contener entre 70 y 90 microgramos de selenio. La ingesta diaria recomendada es de 55 microgramos. Eso significa que, con 1 o 2 nueces al día, tienes cubierta tu necesidad de uno de los minerales más críticos para el cerebro, y uno de los más ignorados en las conversaciones de nutrición habituales. El selenio es cofactor esencial de varias enzimas antioxidantes, incluyendo la glutatión peroxidasa, que protege el tejido cerebral del daño oxidativo. El cerebro es especialmente vulnerable al estrés oxidativo por su alto consumo de oxígeno y su concentración de ácidos grasos poliinsaturados, que se oxidan con facilidad.
Los estudios han encontrado que niveles bajos de selenio se asocian con deterioro cognitivo, peor estado de ánimo y mayor riesgo de trastornos neurológicos. Y la deficiencia de selenio es más común de lo que parece en dietas que no incluyen fuentes concentradas. Pero aquí está el matiz crítico: el selenio en exceso es tóxico. Más de 4 nueces de Brasil al día de forma habitual puede llevar fácilmente a la sobredosis. 1 o 2 al día es suficiente y seguro. Semillas de chía. Las semillas de chía tienen algo que pocas fuentes vegetales pueden igualar: una concentración extraordinaria de ácido alfa-linolénico, el precursor vegetal de los omega-3. En un formato que se puede añadir a casi cualquier comida sin cambiar su sabor, el cuerpo convierte parte de este a la NPA y DHA, los omega-3 de cadena larga que el cerebro necesita directamente. Esa conversión es limitada, lo que significa que las semillas de chía no reemplazan a un pescado graso de agua fría como fuente de DHA, pero contribuyen de forma real al pool de omega-3 disponible. Además, las semillas de chía estabilizan la glucemia postprandial gracias a su fibra soluble, y la glucemia tiene una relación directa con el rendimiento cognitivo. Los picos y caídas bruscas de azúcar en sangre se traducen en picos y caídas en la claridad mental. Un cerebro con energía estable funciona de forma cualitativamente diferente a uno con glucemia errática. Las semillas de chía no necesitan molerse. A diferencia del lino, se pueden dejar en remojo, añadir a batidos, yogures o preparaciones frías. 2 cucharadas al día. Aceite de coco. Este es el alimento de esta lista que requiere más matiz, y precisamente por eso vale la pena incluirlo. El aceite de coco contiene triglicéridos de cadena media, conocidos como TCM. Y los TCM tienen una propiedad que los distingue de otras grasas: el hígado los convierte en cuerpos cetónicos con mucha más eficiencia que a las grasas de cadena larga. Los cuerpos cetónicos son una fuente de energía alternativa a la glucosa que el cerebro puede utilizar directamente en contextos de resistencia a la insulina, donde las neuronas tienen dificultad para captar glucosa con eficiencia. Los cuerpos cetónicos derivados de los TCM pueden representar una fuente de combustible cerebral complementaria. Hay investigación exploratoria sobre esto en el contexto del Alzheimer, aunque los estudios clínicos todavía son preliminares y los resultados no son concluyentes. Lo importante es el contexto. El aceite de coco es alto en grasas saturadas, y su consumo habitual en grandes cantidades tiene implicaciones cardiovasculares que la investigación no ignora. En pequeñas cantidades, una cucharadita en el café o en preparaciones cocidas, ofrece los TCM sin los riesgos asociados al exceso. Fresas. Las fresas contienen un compuesto que, hasta hace poco, era prácticamente desconocido fuera de los laboratorios de neurociencia. Se llama fisetina, y lo que están encontrando los investigadores es notable. La fisetina es un flavonoide con propiedades que van más allá del antioxidante habitual. Estudios en modelos animales han mostrado que puede activar vías relacionadas con la supervivencia neuronal, reducir marcadores de senescencia celular en el cerebro y mejorar la memoria a largo plazo. La investigación en humanos es todavía muy limitada, pero la consistencia de los resultados en modelos preclínicos ha generado un interés creciente. Las fresas también contienen antocianinas y ácido elágico, ambos con actividad neuroprotectora documentada, y vitamina C en cantidades significativas. El cerebro tiene una de las concentraciones más altas de vitamina C del cuerpo, donde actúa como antioxidante y cofactor en la síntesis de neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina. Frescas en temporada son la mejor opción. Fuera de temporada, las fresas congeladas conservan bien su perfil de flavonoides. Uvas negras. El resveratrol lleva años en el centro de la investigación sobre envejecimiento, y las uvas negras son su fuente alimentaria más conocida. El resveratrol activa una familia de proteínas llamadas sirtuinas, especialmente la SIRT1, que regula procesos celulares relacionados con la longevidad y la respuesta al estrés oxidativo. En el contexto cerebral, el resveratrol ha mostrado en estudios la capacidad de reducir la acumulación de beta-amiloide, la proteína cuya agregación en placas se asocia con el Alzheimer, y de mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Los estudios clínicos en humanos son moderados en número, y los efectos observados son más modestos que lo que los modelos animales sugerían. Pero la dirección es consistente. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. El resveratrol se concentra principalmente en la piel y en las semillas de la uva, no en la pulpa. Comer uvas negras con piel o consumir zumo natural sin filtrar es muy diferente en este sentido a comer uvas peladas o tomar zumo industrial clarificado. Uvas negras enteras, con piel y semillas. Esa es la forma que más sentido hace de espárragos. Los espárragos tienen algo que casi ningún otro vegetal ofrece en la misma concentración: folato. El folato
La vitamina B9 es esencial para la síntesis de nucleótidos y para la metilación del DNA, pero su papel más relevante en el contexto cerebral es otro. Junto con la vitamina B12 y la B6, el folato regula los niveles de homocisteína, un aminoácido que en concentraciones elevadas se asocia de forma consistente en la investigación con mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia. La hiperhomocisteinemia, niveles elevados de homocisteína en sangre, es un factor de riesgo independiente para el deterioro cerebral que muchos análisis de rutina no incluyen, pero que la investigación en neurología ha documentado extensamente. Los espárragos también contienen asparagina, un aminoácido con papel en la función neuronal, y vitamina K en cantidades significativas, relacionada con la síntesis de esfingolípidos, componentes de las membranas de las neuronas. Al vapor, a la plancha, en sopas. La cocción corta preserva mejor el folato, que es sensible al calor prolongado y al agua de cocción. Zanahoria, nadie asocia la zanahoria con la salud cerebral, y sin embargo, contiene dos compuestos que merecen atención en ese contexto. El primero es el betacaroteno, cuya conversión en vitamina A es bien conocida. La vitamina A participa en la regulación de la expresión génica en el sistema nervioso central, incluyendo genes relacionados con la diferenciación y supervivencia neuronal. El segundo es la luteolina, un flavonoide con propiedades que van más allá del antioxidante. Estudios en laboratorio han mostrado que la luteolina puede inhibir la neuroinflamación, reduciendo la activación excesiva de la microglía, las células inmunes del cerebro que cuando se activan de forma crónica contribuyen al deterioro neuronal. Y lo que descubrieron los investigadores con la luteolina fue especialmente relevante: su capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica, algo que muchos compuestos bioactivos no pueden hacer, lo que le da acceso directo al tejido cerebral cruda, rallada, en zumos o cocida. El betacaroteno se absorbe mejor en presencia de grasa. Un chorrito de aceite o unas semillas de chía en la misma comida marcan la diferencia. KIW, el kiwi tiene una relación con el cerebro que la mayoría desconoce, y pasa por algo que no esperarías. El kiwi es una de las fuentes más concentradas de vitamina C disponibles en frutas comunes, superando a muchos cítricos por peso, y el cerebro humano mantiene concentraciones de vitamina C que son hasta 10 veces más altas que las del plasma sanguíneo, lo que indica que el sistema nervioso central tiene un mecanismo activo para acumularla y que la necesita en cantidad. La vitamina C es cofactor en la síntesis de varios neurotransmisores, incluyendo dopamina y noradrenalina, y actúa como antioxidante de primera línea en el tejido neuronal. Pero el kiwi también contiene serotonina en forma libre, algo inusual en una fruta. Aunque la serotonina dietética no cruza directamente la barrera hematoencefálica, sí influye en el sistema nervioso entérico, el llamado segundo cerebro, que tiene una comunicación bidireccional con el cerebro que la investigación en el eje intestino-cerebro sigue explorando. 2 kiwis al día han mostrado en algunos estudios mejorar la calidad del sueño, relacionado con el metabolismo de la serotonina, y el sueño reparador es, por sí solo, uno de los factores más potentes en la consolidación de la memoria. Canela. La canela lleva miles de años en la cocina y en la medicina tradicional, pero lo que los investigadores encontraron en los últimos años sobre su relación específica con el cerebro sorprendió incluso a quienes ya la estudiaban: el cinamaldehído, el compuesto activo principal de la canela, y la epicatequina que también contiene, han mostrado en estudios de laboratorio inhibir la agregación de proteínas tau en las neuronas. La proteína tau, cuando se hiperfosforila y forma ovillos, es uno de los dos marcadores patológicos principales del Alzheimer. El otro siendo las placas de beta-amiloide. Es importante ser preciso, los estudios son en su mayoría in vitro y en modelos animales. La evidencia en humanos es muy limitada todavía, pero el mecanismo identificado es real y específico, no una asociación general. Adicionalmente, la canela mejora la sensibilidad a la insulina y regula la glucemia, lo que tiene implicaciones directas en la función cerebral. El cerebro es insulinosensible y la resistencia a la insulina cerebral es un área de investigación activa en neurología. Media cucharadita al día en avena, café, infusiones o batidos. Preferiblemente canela de Ceilán, que contiene menos cumarina que la variedad que sí. Salvia, y aquí llegamos al alimento que mencioné al principio, el que lleva siglos usándose específicamente para la memoria, y del que la ciencia acaba de revelar el mecanismo exacto. La salvia, Salvia officinalis, tiene un historial en la medicina tradicional europea directamente vinculado a la función cognitiva. Los herboristas medievales la prescribían para la memoria con una especificidad llamativa, no para la energía en general, no para la salud en general. Para la memoria, los investigadores modernos descubrieron por qué los compuestos de la salvia, especialmente el ácido rosmarínico y ciertos terpenoides, inhiben la acetilcolinesterasa, la enzima que descompone la acetilcolina en el cerebro.
La acetilcolina es el neurotransmisor central para la memoria y el aprendizaje, y reducir la velocidad a la que se degrada significa que hay más acetilcolina disponible por más tiempo. Es exactamente el mismo mecanismo de acción que varios medicamentos aprobados para el Alzheimer, incluyendo el donepezil. Solo que la salvia lo lleva haciendo, sin saberlo nadie, desde hace siglos. Esto no convierte a la salvia en un tratamiento para el Alzheimer, pero sí explica con extraordinaria precisión por qué los herboristas medievales tenían razón en lo que observaban. En infusión, añadida a carnes o en aceite. Pequeñas cantidades, porque en dosis muy altas puede tener efectos adversos. Menta. La menta tiene uno de los efectos más inmediatos y verificables sobre la cognición de toda esta lista. El aroma del mentol, el compuesto activo principal de la menta, activa receptores en el sistema olfativo que proyectan directamente hacia estructuras cerebrales implicadas en el estado de alerta y la atención. Estudios han encontrado que, simplemente oler aceite esencial de menta mejora la memoria de trabajo y los tiempos de reacción en tareas de atención sostenida. Cuando se consume, el ácido rosmarínico que contiene, el mismo que encontramos en el romero del video anterior, inhibe la enzima acetilcolinesterasa, añadiendo un efecto neuroprotector al efecto inmediato del mentol sobre el estado de alerta. También inhibe la monoaminoxidasa, una enzima implicada en la degradación de dopamina y serotonina. Concentraciones más altas de estos neurotransmisores se asocian con mejor estado de ánimo y función cognitiva. El detalle interesante. El efecto sobre el estado de alerta es tan real que algunos estudios lo han medido en conductores y trabajadores en tareas de vigilancia. No es percepción subjetiva, es función ejecutiva medible. En infusión, añadida agua fría, en ensaladas. Fresca es más potente que seca. Pistachos. Los pistachos aportan a esta lista algo específico que pocos frutos secos ofrecen en la misma concentración. Vitamina B6. La vitamina B6 es cofactor en la síntesis de prácticamente todos los neurotransmisores principales: dopamina, serotonina, GABA, noradrenalina. Sin vitamina B6 suficiente, estas síntesis se ven comprometidas, y el impacto se manifiesta en estado de ánimo, calidad del sueño y función cognitiva. Un puñado de pistachos aporta aproximadamente el 25% de la ingesta diaria recomendada de B6. Pocos snacks de consumo habitual pueden decir lo mismo. Los pistachos también contienen luteína, un carotenoide que se acumula en la retina pero que también aparece en el tejido cerebral, donde la investigación reciente lo asocia con mejor rendimiento cognitivo en adultos mayores. Resveratrol en cantidades modestas, sumando al perfil neuroprotector, y lo que encontraron los investigadores al comparar frutos secos entre sí fue que los pistachos mostraban una de las mayores densidades de nutrientes cerebrales por caloría entre los más estudiados, sin sal, sin tostar. La versión natural preserva el perfil completo. Quinoa. La quinoa tiene una característica que ningún cereal convencional puede igualar. Es una proteína completa. Contiene los 9 aminoácidos esenciales en proporciones adecuadas, algo extremadamente raro en el reino vegetal. Para el cerebro, esto importa de una forma muy concreta. Los neurotransmisores se sintetizan a partir de aminoácidos específicos. La serotonina se produce a partir del triptófano, la dopamina y la noradrenalina a partir de la tirosina. Si la dieta no aporta estos precursores en cantidad suficiente, la síntesis de neurotransmisores se convierte en el eslabón más débil de la cadena. La quinoa también contiene hierro, magnesio, zinc y vitaminas del grupo B, todos implicados en la función neurológica, y tiene un índice glucémico moderado, lo que favorece una liberación sostenida de glucosa cerebral sin los picos que interfieren con la concentración. Los pueblos andinos cultivaron la quinoa durante más de 5.000 años como alimento base. Era tan central para la cultura inca que la llamaban la madre de todos los granos, como base de ensaladas, en sopas, en sustitución del arroz. Se cocina en 20 minutos. Avena. El cerebro necesita glucosa de forma continua. No tolera bien los cortes bruscos ni los excesos repentinos. Necesita un flujo estable, y pocas fuentes de carbohidratos ofrecen esa estabilidad con la eficiencia de la avena. La avena contiene beta-glucano, una fibra soluble que forma un gel en el intestino que ralentiza la absorción de glucosa. El resultado es una curva glucémica suave, sostenida, sin picos ni valles bruscos. Para el cerebro, eso se traduce en energía estable durante horas. Pero hay más. La avena contiene avenantramidas, polifenoles específicos de este cereal con propiedades antiinflamatorias y vasodilatadoras. Mejor circulación cerebral significa mejor aporte de oxígeno y nutrientes al tejido neuronal. Y la avena proporciona triptófano,
precursor de la serotonina y vitaminas del grupo B que participan en la conversión de ese triptófano en el neurotransmisor activo. Lo que descubrieron los investigadores al estudiar el desayuno en rendimiento cognitivo de manera consistente fue que la avena como primer alimento del día mejoraba la memoria y la atención en niños y adultos comparado con desayunos de alto índice glucémico sin desayuno. En copos, en preparaciones frías tipo overnight oats o cocida, poco procesada. No en versiones instantáneas con azúcar añadida. Kéfir, este es el alimento de esta lista que más cambia la forma de entender todo lo anterior. El kéfir no actúa sobre el cerebro directamente, actúa sobre el intestino. Y eso resulta que es lo mismo. El eje intestino-cerebro es una de las áreas más activas de la neurociencia actual. El intestino contiene aproximadamente 100 millones de neuronas, más que la médula espinal. Produce alrededor del 90% de la serotonina del cuerpo, y se comunica con el cerebro a través del nervio vago de forma bidireccional y continua. La microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habitan el intestino, influye en esa comunicación. Produce neurotransmisores y sus precursores. Modula la respuesta inflamatoria que afecta al cerebro, y produce ácidos grasos de cadena corta que atraviesan la barrera hematoencefálica. El kéfir es uno de los alimentos fermentados con mayor diversidad de cepas probióticas. Estudios clínicos han encontrado asociaciones entre el consumo regular de kéfir y mejoras en marcadores cognitivos, reducción de ansiedad y mejora del estado de ánimo. Cuidar el intestino es, entre otras cosas, cuidar el cerebro un vaso al día, preferiblemente natural, sin azúcares añadidos. Pipas de girasol. Las pipas de girasol son la fuente de vitamina E más concentrada entre los snacks de consumo cotidiano y la vitamina, y tiene una relación específica con el cerebro que la investigación ha documentado de forma consistente. El tejido cerebral es excepcionalmente rico en ácidos grasos poliinsaturados, que son altamente susceptibles a la oxidación. La vitamina E, en su forma de alfa-tocoferol, protege esas membranas lipídicas del daño oxidativo. Sin suficiente vitamina E, las neuronas son más vulnerables al estrés oxidativo acumulado. Estudios observacionales han encontrado que niveles más bajos de vitamina E en sangre se asocian con peor rendimiento cognitivo y mayor riesgo de deterioro en adultos mayores y en poblaciones con deficiencia moderada. La suplementación con vitamina E ha mostrado efectos positivos sobre la función cognitiva. Las pipas de girasol también contienen magnesio, implicado en la transmisión sináptica y en la plasticidad neuronal, y colina en cantidades modestas, precursora de la acetilcolina, el neurotransmisor de la memoria, un puñado al día, sin sal y sin tostar. HIGOS. Los higos son el alimento más inesperado de esta lista en el contexto cerebral, y tienen una historia que vale la pena contar. Los higos son una de las fuentes de manganeso más densas disponibles en la dieta habitual. El manganeso es cofactor de la superóxido dismutasa mitocondrial, una enzima antioxidante clave que protege las mitocondrias del daño oxidativo. Y las mitocondrias son especialmente relevantes en las neuronas, células con un consumo energético extraordinariamente alto que dependen de mitocondrias sanas para funcionar. Los higos también contienen compuestos fenólicos, incluyendo ácido clorogénico y rutina, con actividad antioxidante y antiinflamatoria documentada. La rutina, en particular, mejora la permeabilidad capilar y la circulación en tejido fino, incluyendo el cerebral. Pero lo que descubrieron los investigadores sobre los higos y el sistema nervioso fue algo más inesperado. Los higos secos contienen triptófano en cantidades modestas pero estables, y su combinación con el magnesio facilita la síntesis de serotonina y melatonina. Esta combinación de nutrientes puede contribuir a mejorar la calidad del sueño. Y el sueño, como hemos visto, es fundamental para la consolidación de la memoria. Frescos en temporada, o secos con moderación. Orégano. Guardamos el orégano para el final porque tiene algo que conecta todo lo que hemos visto en este video de una forma que nadie espera. El orégano contiene ácido rosmarínico y carbacriol. El ácido rosmarínico, ya lo mencionamos en este video, en la salvia y en la menta. Es un patrón que ha aparecido repetidamente, distintos alimentos, distintas historias, llegando al mismo mecanismo protector desde puntos diferentes. Pero el carbacriol hace algo específico que la investigación está comenzando a documentar con detalle. Aumenta los niveles de dopamina y serotonina en el cerebro a través de la inhibición de su recaptación, un mecanismo similar al de ciertos antidepresivos farmacológicos, aunque con una potencia y perfil de efectos muy diferentes. Estudios en modelos animales han mostrado que el carbacriol tiene efectos ansiolíticos y antidepresivos,
Los estudios en humanos son todavía muy preliminares, pero el mecanismo identificado es específico y reproducible. El orégano también es una fuente extraordinariamente concentrada de antioxidantes por peso seco. Gramo a gramo, el orégano seco tiene una de las capacidades antioxidantes más altas medidas en alimentos comunes. El orégano ha estado en la cocina mediterránea durante más de 3000 años. La salvia en la medicina herbal europea medieval. La menta en la medicina tradicional de prácticamente cada cultura. El café en la tradición etíope y árabe. La canela en el ayurveda y en la medicina china. Ninguno de estos usos fue aleatorio. Ninguno fue superstición sin base. Las culturas que los incorporaron observaron efectos reales, en personas reales, durante generaciones. Lo documentaron con el lenguaje que tenían. Y la neurociencia moderna está tardando décadas en confirmar, compuesto a compuesto, mecanismo a mecanismo, que la intuición colectiva de siglos estaba en lo fundamental, en lo correcto. Una pizca de orégano seco sobre cualquier plato caliente. Eso es suficiente para aprovechar su perfil. 20 alimentos. Mecanismos distintos, culturas distintas, historias distintas. Pero si damos un paso atrás y miramos la imagen completa, hay un patrón que emerge. Los alimentos de esta lista no actúan sobre el cerebro de una sola forma. Lo hacen desde múltiples ángulos, cubriendo necesidades distintas del mismo sistema. Algunos aportan los materiales estructurales que el cerebro necesita para construir y mantener sus propias células. La trucha y las semillas de chía con sus omega-3 para las membranas neuronales. La quinoa con los aminoácidos precursores de neurotransmisores. Otros proveen la energía adecuada para que el cerebro funcione con estabilidad, la avena con su glucosa sostenida, el aceite de coco con sus triglicéridos de cadena media. Otros protegen el tejido neuronal del daño acumulado. Las pipas de girasol y su vitamina E, la nuez de Brasil y el selenio, las uvas negras y el resveratrol, las fresas con su fisetina. Otros modulan los neurotransmisores que determinan el estado de ánimo, la memoria y el foco, la salvia y la menta inhibiendo la acetilcolinesterasa, los pistachos aportando B6 para la síntesis de dopamina, el orégano y el carvacrol. Y uno actúa desde el intestino hacia arriba, recordándonos que el cerebro no existe aislado del resto del cuerpo. El kefir y el eje intestino-cerebro, una estrategia alimentaria que incorpora alimentos de todas estas categorías construye, con el tiempo, un entorno neurológico diferente. No detiene el paso del tiempo, no elimina el riesgo de deterioro cognitivo, pero puede contribuir a que el cerebro tenga, a lo largo de los años, los recursos que necesita para mantenerse más capaz por más tiempo. Las culturas más longevas del mundo, las que más nos han enseñado sobre el envejecimiento saludable, no tenían acceso a neurociencia, no sabían lo que era el DHA, ni la acetilcolinesterasa ni la barrera hematoencefálica. Pero tenían algo que nosotros estamos recuperando con dificultad, una relación profunda con los alimentos que comían. Sabían, por observación generacional, que ciertas hierbas agudizaban la mente, que ciertos pescados sostenían la energía, que ciertos granos alimentaban de forma diferente. No lo llamaban neurociencia, lo llamaban tradición, sabiduría, sentido común alimentario. La ciencia moderna está llegando, con sus herramientas y su lenguaje, al mismo lugar al que ellos llegaron hace siglos con el suyo. Esa convergencia es, en sí misma, la lección más importante de todo lo que hemos visto hoy. Si este video te ha resultado útil, dale al me gusta. Ayuda a que llegue a personas que buscan información real sobre cómo cuidar su salud cerebral de forma natural. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos 20 alimentos ya forma parte de tu dieta y cuál vas a incorporar primero. Y si quieres seguir aprendiendo sobre nutrición, alimentos tradicionales y la ciencia detrás de lo que comemos, suscríbete.